golpe que nos sigue doliendo a todos. Clarín presenta un suplemento especial sobre la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La política, la economía, la cultura, la educación, el deporte, los derechos humanos y la vida cotidiana de aquellos años. Además, un dossier con documentos y materiales inéditos sobre cómo la dictadura exportó el terror. Un suplemento para guardar y mantener viva la memoria. Este viernes, gratis con Clarín, el gran diario argentino. Bienvenidos, muy buenas noches. Seguimos compartiendo este ciclo especial dedicado a los 30 años del golpe de 1976 y las implicancias que tuvo en el desarrollo de la sociedad argentina. Vamos a hablar hoy de la Iglesia y la justicia, dos instituciones importantes. ¿Hasta dónde fueron cómplices? ¿Hasta dónde dieron sus convicciones en ese momento? ¿Quiénes lucharon por revelar la verdad? ¿Quiénes la ocultaron? Es decir, la Iglesia de los delatores y la Iglesia de los mártires. La justicia de los jueces que denegaban los habeas corpus y de los abogados que desaparecieron por presentarlos. Los hechos y sus protagonistas. La dictadura cambió la integración de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de todas las provincias. También designó un nuevo Procurador General de la Nación y puso en disponibilidad a la totalidad de los jueces. Pero, a diferencia del Ejecutivo, que fue intervenido en todos sus niveles, y del Legislativo, que fue disuelto, el Poder Judicial siguió funcionando sin cambios profundos. Todos los jueces y secretarios judiciales, en el momento de su designación o confirmación en el cargo, se vieron obligados a jurar fidelidad a los estatutos del proceso de reorganización nacional. Yo diría que el Poder Judicial de la dictadura fue un obsecuente servidor del proceso. El Poder Judicial, en la época previa a la ruptura del orden institucional con el golpe de Estado, se había mantenido adicto y fiel al gobierno. Es decir, que en la época de la AAA se presentaban recursos de habeas, se peticionaban sobre determinados detenidos, etcétera, etcétera, y eran sistemáticamente rechazados ya en esa época. La dictadura continúa con los mismos jueces. La dictadura no remueve jueces. Algunos jueces renuncian, como también renunciaron profesores de las facultades, etcétera, etcétera, pero las facultades fueron intervenidas, el Poder Judicial no fue intervenido por la dictadura, porque no necesitaba hacerlo, era un Poder Judicial conservador. Especialmente los que eran juzgados federales, que eran los que tenían competencia en materia de hechos políticos, ¿no? Ante los cuales, si bien teóricamente se podía oponer un habeas corpus frente a cualquier tribunal, se elegían los tribunales penales, pero era lo más lógico para pedir explicaciones. ¿Y qué respondían cuando...? Bueno, respondían que no tenían nada, que no sabían nada, que no había pedido de captura, que no estaban detenidos, ninguna repartición, cosas por el estilo. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que hubo jueces cómplices del robo de bebés, ya que entregaron en adopción a hijos de desaparecidos, aunque existían evidencias del cambio de identidad. Los jueces de la dictadura eran totalmente, digamos, metidos en las consignas de la dictadura, salvo alguno, y ese no duraba. El juez que trabajaba era ascendido, a lo mejor, como un premio que en realidad era un castigo. Eso, la lucha con la justicia en aquella época era terrible. Primero que no existía ninguna garantía. Nosotros tenemos constancias, nombres y hemos hecho denuncias de jueces que, teniendo todas las evidencias de que estábamos buscando este chiquito, lo daban en adopción, lo borraban, lo entregaban. Los tenían en esas casas de contención grupales, donde con otro nombre encontramos un chiquito aparentemente detrás de unas rejas simbólicas porque era de una casa, pero era una prisión para ese chico. No, la justicia ha sido cómplice, muy cómplice.
ha hecho actos que realmente a algunos les costó su carrera y otros se mimetizaron, porque esa es una condición a veces, y continuaron con la misma filosofía pero ya en etapas constitucionales. Así que la justicia de entonces, salvo excepciones y que les costaba, a veces más que el puesto, los jueces estaban formados corporativamente, siguen siendo una corporación, pero en ese caso eran serviles de una dictadura. En la mayoría de los casos, los recursos de habeas corpus no conducían a nada. La persona desaparecida seguía sin aparecer. Pero alguna que otra vez se filtró en los expedientes información valiosa para los familiares. Octavio Carcen, abogado defensor de presos políticos, relata el caso en que quedó documentada una muerte en un supuesto intento de fuga. A veces surgían datos o rastros por errores que cometían los propios militares o por otras averiguaciones que hacían los familiares. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de Servino. Servino era una señora que tenía un hijo desaparecido y otro que estaba presa. Por el hijo desaparecido presentó un habeas corpus y nos contestaron lo de siempre, que no había nada sobre él, no había ninguna información, le contestaron al juzgado y el juzgado nos contestaba a nosotros y paraba ahí todo. Pero al tiempo le llegó una nota a la Policía Federal reclamando por unos daños supuestamente cometidos por el hijo contra un patrullero en una fecha posterior a la de la desaparición. Entonces los padres fueron a averiguar y ahí le dijeron que lo llevaban detenido en un patrullero, que cuando un grupo de montoneros habría interceptado el patrullero y que él se habría fugado y que en el tiroteo se había averiado el vehículo. Pero todo eso muy posterior a la fecha de desaparición, ¿no? Daniel Rafecas, actual juez federal por concurso, tiene a su cargo la causa sobre violaciones a los derechos humanos en el área del primer cuerpo de ejército. Rafecas dice que no todos los magistrados tuvieron un comportamiento cuestionable. El proceso, la dictadura se encargó de retirar algunos magistrados y de designar magistrados absolutamente afines, pero obviamente hubo algunos jueces federales de aquel entonces que tramitaron hasta donde pudieron los habeas corpus y realmente tenían todos los canales de información absolutamente cancelados. Hubo algún juez federal incluso que llegó a presentarse en la ESMA y se entrevistó con alguno de los jefes de la ESMA o en algunas otras dependencias estatales y más de eso no podían hacer. Es decir, hasta ahí llegaban y las informaciones de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales era simplemente que no existían restricciones a la libertad o no existían órdenes de detención respecto de la persona buscada. Hubo un poco de todo, ¿no? Hubo algunos que eran absolutamente pasivos y otros que en la medida de sus posibilidades hicieron lo que pudieron en el marco de una fuerte desinformación que había al respecto. Que hubo jueces excelentes en la dictadura que jugaron su vida y tuvieron, fueron jueces de la dictadura el doctor Julio Mayer, el doctor Zaffaroni, el doctor César Arias, estuvieron en la dictadura y dictaron, hicieron lo que pudieron dentro de eso. Algunos les objetan porque no se fueron, etcétera, etcétera, pero bueno, ellos no fueron colaboradores. Otros jueces fueron colaboradores. En la morgue judicial de la capital federal se cometieron gravísimas irregularidades. Por ejemplo, se extendieron certificados de defunción sin la correspondiente autopsia. Así, los militares se enterraban como NN o con nombre y apellidos falsos a personas muertas en supuestos enfrentamientos armados. Tenían que llevarlos a los cementerios y para llevarlos a los cementerios tenía que entrar a la morgue judicial a certificar las condiciones de muerte, ¿no? Tendrían que haber pasado por orden judicial, pero hubo una resolución judicial en que simplemente llevaban los cadáveres ahí, certificaban la muerte y los enterraban en Chacarita o en otros lados, ¿no? Pero al encontrar eso, pedimos la reapertura y el acceso a los expedientes de la morgue judicial y hubo varios casos que se detectaron de gente que estaba desaparecida, que había sido
enterradas como NN, algunas veces, otras veces con su nombre, en cementerios oficiales. En algunos casos se logró identificar los NN. Por ejemplo, uno de los casos que tuve yo fue el de una chica, Adriana Gatti, de 17 años, que estaba embarazada y que habría muerto en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Ella y otra mujer embarazada, una japonesa, de origen japonés. Bueno, ahí nosotros logramos, al lograr el acceso a los expedientes de la morgue, vimos que aparecía la chica con el apellido japonés. Y a continuación aparecía el NN. Pedimos la extracción del expediente de la NN y logramos determinar que era Adriana Gatti porque estaban todas las impresiones digitales, estaban las fotos, estaban los lugares que había sido enterrado, todo. Pero hasta ese momento, de hecho, se habían dicho que no había nada, que no sabía ninguna información sobre Adriana Gatti. Cuando yo le avisé a la madre que vivía en España que habíamos encontrado los restos de él, ella vino a que se le entregaran esos restos, que ya a esa altura eran huesos exclusivamente, ¿no? Pero al ver, entre los otros datos, vio la foto. Cuando yo le digo al juez, bueno, mire, aquí está la madre que quiere ver la foto para reconocer que sea ella. No, y le va a mostrar porque son muy impresionantes. Bueno, mire, la señora cruzó el Atlántico para dar la certeza que es su hija la que está muerta. Y bueno, vio las fotos y reconoció a la hija. Y se llevó los restos, se los llevó los huesos de ella a España, donde vivía ella. La negación de justicia fue una constante para los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Estela de Carlotto cuenta su experiencia personal a partir de la desaparición y la muerte de su hija Laura. Yo presenté un solo recurso de habeas corpus por Laura y el bebé por nacer, ante un juez llamado Russo en La Plata, que era el que recibía sistemáticamente todos los recursos de habeas corpus. Nunca contestaba, es decir, no investigaba, vamos a empezar por ahí. Y en la respuesta que recibí yo de mi recurso de habeas corpus, 3 días después del asesinato de Laura, donde el juez Russo me contesta, se desconoce su paradero, no se encuentra detenida. Y Laura había estado en un campo de concentración, en la jurisdicción del doctor Russo. Ahora, fíjate qué ironía, que este doctor Russo fue convocado, acusado por la sociedad, a declarar en el juicio por la verdad de La Plata. Y se cayó muerto en la puerta, después de declarar. Yo cuando me entregaron el cuerpo de Laura, quise hacer un reconocimiento por medio de un médico. Y tampoco lo conseguí, porque no había médico. ¿Quién iba a aplazar un entierro para hacer una autopsia y que me digan cómo murió? Para que no me digan que la mataron porque ella tiró tiros primero, cuando después yo, varios años después, le exhumo, pido autorización al juez Hortel, le exhumo con la presencia del juez, de sus secretarios y de un antropólogo forense norteamericano, Clyde Snow, y el equipo de antropología que él estaba formando, y todo lo que resulta de ese estudio antropológico forense es de un asesinato frío, de espaldas en el suelo, inerme. Entonces, uno ha tenido en estos años que ir armando la historia y todavía la tenemos que seguir armando. No está todo dicho, falta. ¿Dónde están los 30.000 desaparecidos? Aparecen los huesos hablan, pero ¿dónde están? Los secuestros a la madrugada, los habeas corpus denegados, los jueces cómplices, todo esto junto se llama terrorismo de Estado. Más de 18.000 habeas corpus fueron presentados durante la dictadura para conocer el paradero de personas desaparecidas. Al principio, estos recursos eran firmados por abogados. Pero cada letrado que pedía informes era sospechado de subversivo. Como consecuencia, más de 100 abogados fueron a su vez secuestrados y permanecen desaparecidos. El que presentaba un habeas corpus podía caer prisionero o ser directamente asesinado.
como en el caso de Rodríguez Araya, en la provincia de Santa Fe. Las desapariciones de abogados ocurrieron en su mayoría en los primeros meses posteriores al golpe, entre marzo y diciembre de 1976. Antes, durante la violencia desatada a partir de 1975, ya habían sido asesinados más de 20 letrados. Ernesto Moró, expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, lo explica de la siguiente manera. Así como Rucau, desde el Ministerio de Trabajo, comunicaba también a quienes eran los huelguistas, los delegados gremiales, etcétera, etcétera. También había muchos abogados jueces que denunciaban a sus propios colegas. Y por eso, una de las consecuencias de este Poder Judicial en esa época es que hoy contamos con 130 abogados detenidos desaparecidos, que es un número muy elevado dentro de los que son los profesionales. Fue una de las profesiones que más víctimas tuvieron los abogados. Más allá de que también fueron, desde la abogacía se colaboró también, es decir, con el gobierno por el dictado de leyes. Porque había ahí pasado una cosa también. Los habeas corpus, al principio, lo firmaban los abogados. Pero después los fiscales recibieron orden de transmitir al Ministerio del Interior los nombres de los abogados que firmaban los habeas corpus. Entonces se resolvió, por las entidades gremiales de abogados, que como la ley no establece la obligación de que un habeas corpus vaya firmado por abogados, se presentarán sin firma de abogados. No, había, pero resultaba difícil porque la mayoría desaparecía. La mayoría se tuvo que ir al exilio. O sea, nosotros los recursos de habeas corpus los hacíamos las abuelas. Íbamos al juzgado y dejábamos el recurso de habeas corpus. A los abogados también se les negaba conocimiento en causas abiertas bajo el Código de Justicia Militar. Los recursos presentados para que esas causas pasaran a la justicia ordinaria fracasaban en forma sistemática y los acusados eran defendidos por militares. Nosotros pedimos en el momento la revisión de esas causas y la Corte ya sobre el final, no me acuerdo exactamente si era ya el final de la dictadura o la nueva Corte que vino después con Alfonsín, hizo lugar a que no habían tenido la posibilidad de fundamentar el recurso y autorizó que se presentara el recurso extraordinario. Y con eso se solucionaron varios casos, incluso uno de un cabo de la Fuerza Aérea llamado López, que estaba acusado de un sabotaje, un intento de sabotaje en unos aviones Mirage que estaban en la base de Morón, con Palmar. Bueno, en esos casos se autorizó la interposición de recursos y se logró sacarlos a ellos. Logramos sacarlos porque de acuerdo a las condenas que le habían impuesto a la justicia militar, les tenían que haber seguido presos varios años más, pero salieron en el primer año del gobierno constitucional. Durante el proceso, Alberto Iribarne, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ejercía como abogado especialista en Derecho Comercial. Sin embargo, como militante peronista refrendó pedidos de habeas corpus, lo cual le causó problemas en su sociedad con otros letrados. Una de las acciones de resistencia al proceso militar había sido el 27 de abril del 79, el paro que hizo en ese momento la Comisión de los 25, que fue un muy lindo paro, y ahí, de algún modo, bueno, éramos un grupo de abogados, yo presenté un recurso de habeas corpus, salió en el diario de la Nación. Salió mi nombre completo, porque encima yo me llamo Alberto Juan Bautista Iribarne, o sea que no podía ser un homónimo. Y yo en ese momento tenía un estudio, una participación como socio, pero de algún modo yo seguía haciendo política, participábamos en distintas publicaciones obviamente clandestinas, hacíamos reuniones, las cosas que podíamos hacer desde la política, pero manteniendo un poco el estudio al margen, mi trabajo al margen, al aparecer ahí en los diarios que había presentado recursos de los cursos y qué sé yo, ahí tuve que abandonar la sociedad. No, me dijeron, fue muy gracioso, ¿no? Porque dicen, no, pero con esto, vos estás haciendo estas cosas, nos pueden allanar el estudio, pueden entrar a romper todo. Ya no se preocupaban por mi salud, sino más por lo que podía significar el estudio. Pero fue así. Los socios tuvieron miedo, dijeron, no, por favor, disolvamos esto porque
no es conveniente para el estudio que haya una persona que esté haciendo estas cosas. Octavio Carsten se vinculó con el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, desde su fundación en 1980. La entidad la integraron, entre otros, Emilio Miñone, Luisa Mora, Marcelo Parrilli y la actual ministra de Defensa, Nilda Garrejo. CELS había sido fundado por un grupo de abogados que pertenecían también a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que recuperó todos los archivos con los nombres de los desaparecidos. O sea, llevó el primer índice que se dio publicidad no desde la Argentina, sino se dio a publicidad desde San Pablo, desde la Vicaría del Arzobispado de Santiago de San Pablo, que se llamaba Clamor. Carsten recuerda que los abogados del CELS tuvieron cobertura de medios y embajadas extranjeras por un hecho fortuito. Cuando estaba todavía el CELS por mudarse de un local que tenía en la calle Viamonte, enfrente a tribunales, al Viamonte y Uruguay. Se estaba por mudar a la calle Sarmiento, atrás del Centro San Martín. Una noche empezaron a detener a los directivos del CELS. Y cuando fueron a detenerme en Miñones, estaba en la casa de él, estaba Marcelo Parrilli también. Entonces lo detuvieron a Marcelo también. A los otros abogados en ese momento no pasó nada con los otros abogados. Pero ellos los detuvieron a todos, pero pasó una cosa bastante interesante en ese momento. Carmen Apacó estaba hablando por teléfono con una señora, Marqueta Freund, que era una especie de coordinadora en Estados Unidos de Amnesty Internacional. Entonces cuando vio que venían las Fuerzas Armadas a buscarla, a detenerla, le dijo por el teléfono: mira, aquí llegan a buscarme las fuerzas conjuntas y pienso que ya deben haber detenido a los otros compañeros. Y eso era como las 11 de la noche. En los diarios de los que salían en la mañana en Estados Unidos salían los grandes titulares que habían sido detenidos los seis dirigentes activistas por los derechos humanos en Argentina. Inmediatamente se movieron los embajadores de varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra. Y los tuvieron presos un tiempo y después los liberaron, devolvieron los archivos que tenían. Y no pasó más nada. A partir de ese momento hubo una sombrilla para los abogados que trabajaban en el CELS, que era buena, ¿no? Más o menos buena. La falta de una justicia independiente durante el proceso alcanzó notoriedad internacional. Un tribunal helvético, por ejemplo, negó la extradición de 5 ciudadanos argentinos que estaban exiliados en Suiza y eran reclamados desde Buenos Aires. La justicia suiza entendió que si esas personas eran enviadas a la Argentina, no había garantías para su vida. El canciller Jorge Tayana remarca que la Argentina dictó leyes de reparación económica. También hubo indemnizaciones para los detenidos por razones políticas entre 1976 y 1983, así como para los familiares de los desaparecidos. Bueno, primero Argentina es un país que tuvo leyes de reparación de la víctima de la dictadura la más completa que yo conozco, digamos, ¿no? O sea, ha hecho un esfuerzo grande por tratar de, al menos en la parte que corresponde, reparar parte de ese sufrimiento y reconociendo la responsabilidad del Estado. Eso ha sido una política general. En cuanto a la gente del exilio, en una gran mayoría volvió. Y sistemáticas de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar son crímenes de lesa humanidad, son delitos imprescriptibles. Por eso están siendo juzgados. Terminar con la impunidad es un reclamo de la sociedad y una política de Estado para construir un presente y un futuro de justicia.
Entre todos te estamos buscando. Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo al 0800-666-8631. En la participación de la Iglesia durante la dictadura militar, cómo actuaron las cúpulas, quién fue quién.